Hola mis amigos, es un placer poder saludarles en este nuevo día y desearles de corazón un completo bienestar tanto físico como espiritual y darles la bienvenida a un estudio más en este día de la santa palabra de nuestro Dios. Recuerden ustedes que la palabra de nuestro Dios es el alimento para nuestra alma. Y cuando usted saca un tiempo, separa entre todas sus actividades un tiempo para estudiar, para escuchar la palabra, está alimentando su alma para que pueda estar fortalecido espiritualmente. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Este pasaje hace parte del famoso Sermón del Monte. Jesús lo dio a muchos discípulos que se reunieron en un lugar que se llamaba el Monte de los Olivos. Y el versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quiero repetir la lectura de este pasaje porque este es el pasaje que tomamos como base para el estudio de esta mañana. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, creo que estamos de acuerdo en que el objetivo número uno de todo creyente es su salvación o entrar en el reino de los cielos, como lo dice aquí Jesús en el pasaje que acabamos de leer. Y necesitamos tener certeza de si estoy caminando hacia ese objetivo. Eso es muy importante, tener certeza de que si realmente estamos caminando hacia ese objetivo, que es entrar en el reino de los cielos o entrar a obtener la vida eterna. ¿Se puede saber hacia dónde estoy caminando? ¿Se puede saber si estoy caminando hacia el reino de los cielos o estoy caminando hacia otro lado? Sí, sí se puede saber. En la reflexión anterior hablábamos acerca de dos caminos. El Señor Jesús lo plantea así, de esa manera, el ancho y el angosto. Y por lo que Jesús escribe, nosotros podemos darnos cuenta y nuestras acciones, darnos cuenta por qué camino vamos y al saber por qué camino vamos, también sabemos hacia dónde vamos a llegar. Entonces sí se puede saber. Aquí hay una declaración hecha por el mismo Señor que nos da una pista segura sobre el tema, porque es importante. O sea, yo le animo, yo le desafío a que con sinceridad y con honestidad hagamos un alto en nuestro camino y reflexionemos hacia dónde vamos. ¿Realmente vamos hacia donde queremos ir? Analizar esta palabra que Jesús nos da nos va a ayudar a darnos cuenta hacia dónde es que vamos. El Señor dice, no entran al reino de los cielos los que dicen, sino los que hacen. Esto es muy importante. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a mirar un pasaje que nos ayuda a entender con más claridad esta declaración y está en el mismo libro de Mateo, el capítulo 21, versículo 28. Mateo capítulo 21, versículo 28. Y aquí dice el Señor de la siguiente manera. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero, dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue. Y acercándose el otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo, él dijo, sí, Señor, voy
pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Preguntó Jesús. Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, nos arrepentís después para creerle. Bueno, este pasaje nos confirma o nos amplía lo que Jesús quiso decir en Mateo 7:21. Recuerden que la declaración de Jesús es, no entran al reino los que dicen, sino los que hacen. En esta parábola está claro que el que hizo la voluntad del Padre no fue el que dijo, sino el que hizo. El primero dijo, yo voy, pero no fue. O sea, dijo, pero no hizo. El segundo dijo, no voy, pero fue. Y la pregunta que Jesús hace es, ¿cuál de estos dos hizo la voluntad de su Padre? Y la respuesta está clara. Fue el que hizo. En últimas, hermano, la bendición de entrar al reino de los cielos se dará no por nuestras palabras, sino por nuestros hechos. Eso es lo que nosotros tenemos que tener muy claro. No por nuestras palabras, sino por nuestros hechos. Porque entre el decir y el hacer hay un gran trecho. Decir es fácil, pero hacer no. Por eso usted se habrá dado cuenta de tanta gente. O sea que al escucharlos hablar quedamos deslumbrados, impresionados. Y uno dice, bueno, esta persona tiene que ser una persona muy recta, porque sabe mucho. Pero al ir conociendo más de cerca sus acciones, nos damos cuenta de que no hay coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, tomando como ejemplo a los fariseos, ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. A veces el mensaje es correcto, pero las acciones son incorrectas. Y en últimas, lo que tiene peso para entrar al reino de los cielos son nuestras acciones. No se le olvide eso. Confesar a Cristo como Señor no sirve de nada si no hay obediencia. Esto nosotros lo deberíamos tener claro y debería ser una reflexión seria para nuestras vidas. Confesar a Cristo como Señor no sirve de nada si no hay obediencia y sujeción a su palabra. Por eso, decir que una persona es salva porque pasó al altar y repitió una oración puede ser un engaño. Eso puede ser un engaño. Y realmente nosotros hemos vivido mirando estas situaciones. Las personas casi son obligadas y persuadidas a pasar adelante, a levantar la mano, pasar al altar, a hacer una oración y ya aparecen en el libro de membresía de la iglesia como personas salvas. Una cosa decíamos el otro día, de pronto lo recuerdan, es aparecer como miembro de la iglesia aquí en la tierra, en el libro de membresía de una organización. Eso es una cosa, pero otra cosa es aparecer escrito en el libro de la vida. Recuerde que el derecho a entrar al reino de los cielos es por estar escrito en el libro de la vida. Y estar inscrito en el libro de la vida, ese es un derecho que nos ganamos por nuestras acciones, porque son acciones que están de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra. Esa declaración pública de aceptación a Cristo necesita confirmarse, y esto solo se puede hacer demostrando obediencia a sus mandamientos, a los mandamientos de Cristo. Lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 10, tal vez algunas personas malinterpretando estos textos
Pueden decir que solo es suficiente con declarar, hacer una declaración de fe y no más. Pero miren lo que realmente quiere decir el pasaje de Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Listo. ¿Cómo entendemos nosotros esta declaración de Pablo? La confesión con la boca es importante, pero debe estar acompañada con la fe del corazón. Cuando esto se da, hay un fruto que es la justicia. ¿Y qué es la justicia? La justicia es obediencia. La Biblia le llama justicia a la obediencia, le llama justicia a los actos buenos, a los actos correctos, en cualquier dimensión, en cualquier campo. Una declaración de fe sin obediencia es falsa. Una declaración de fe sin obediencia es falsa. Eso fue lo que Jesucristo quiso dar a entender en Mateo capítulo 7, versículo 21. Ustedes pueden declarar que yo soy su Señor, pueden gritarlo a los cuatro vientos, pero si no hacen la voluntad de mi Padre, entonces no tendrán herencia en el reino de los cielos. Esto es importante. Mire que todo lo que realmente, lo que es real, lo que es valioso, es aquello que se acompaña con una decisión de corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, habla del ser completo. Cuando todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu están comprometidos en la obediencia, entonces podemos decir que realmente hemos aceptado a Cristo como el Señor de nuestras vidas. En el contexto bíblico, la palabra Señor, como muchos de ustedes saben, significa amo o dueño. Y aceptar a Cristo como Señor significa renunciar a mis derechos y a mis deseos como ser humano y entregarle a Él el dominio total de mi vida. Y yo pienso que este es el punto en el que necesitamos más claridad. De esto necesitamos convencernos más. O sea, es tan fácil declarar a Cristo, a Dios como Señor, Señor Jesús, Señor bendito, Señor, Señor. Es una palabra que se repite de una manera tan mecánica, pero carece totalmente de significado. Carece totalmente de significado. Entonces, mis amados, nosotros necesitamos entender esto, lo que significa. Hoy en día esa palabra, Señor, se ha desvirtuado y ha quedado sin valor. Cualquiera tiene el título de Señor, pero en el contexto bíblico no se le decía Señor a nadie, a menos que hubiera disposición para obedecer, a menos que estuviéramos sometidos o ellos estuvieran sometidos a la voluntad de esa persona a la que le llamaban Señor. El apóstol Pablo, un hombre que tuvo dificultades en aceptar a Cristo como el Señor de su vida, hace una declaración en Gálatas que me parece que ilustra muy bien lo que significa tener a Cristo como Señor de nuestras vidas. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire lo importante de esta declaración. Un hombre que lucha inicialmente, que persigue a Cristo indirectamente porque él persiguió a los cristianos y eso era perseguir a Cristo.
pero luego se convierte en el más fiel seguidor y servidor de Cristo. Entonces, ¿cómo lo logra? Él lo logra sometiendo su vida, sometiendo su carne a la voluntad de Cristo, y lo expresa así, de esta manera. Pablo expresa este principio de una manera muy clara y dice: yo crucifiqué mi vida pasada como Cristo, la hice morir y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que hoy se manifiesta en mi vida no son deseos, no son mis deseos, sino los deseos de Cristo. Los deseos de mi carne están muertos. En pocas palabras, este es el sentir del apóstol Pablo. Crucifiqué mi vida como Cristo crucificó la suya. Y eso significa que mis deseos ya no se manifiestan como ser humano, sino que lo que se manifiesta a través de mi vida es el deseo de Cristo. Mire, eso de una manera sencilla es lo que significa tener a Cristo como el Señor de nuestras vidas. O sea, lo mío ya no importa, lo mío no interesa, interesa lo de Él. Yo ya no estoy aquí para cumplir mis deseos, para satisfacer mis deseos carnales. Estoy aquí para satisfacer los deseos de Cristo y los deseos de Dios. Eso es hacer la voluntad del Señor. Juan 12, 24. Juan 12, 24. De nuevo Jesús ilustra este principio de una manera clara también, tomando como ejemplo algo que es muy familiar para todos. Juan capítulo 12, versículo 24. Juan 12, 24. Y en este pasaje Jesús habla del grano de trigo. Bueno, podríamos decir, hablar de cualquier otro tipo de grano. Dice el 24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Mire qué interesante es. El que pierde su vida, esa es la declaración que él hace, el que pierde su vida aquí, en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si el grano que se siembra no pierde su forma original, no dará fruto. Es necesario que ese grano se desintegre, que desaparezca para dar paso a una planta nueva. Ese es el proceso natural. El grano tiene que morir, tiene que desaparecer, tiene que deshacerse de su forma original para que de allí surja la planta nueva y un nuevo fruto. Si la vida que una persona llevaba antes de conocer a Cristo no desaparece después de conocerlo, esa conversión es falsa. Recuerden lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. A mí me llama la atención esa frase, todas. Porque ¿cuál es la realidad que vemos nosotros en las conversiones de la mayoría de las personas? Es que algunas cosas se dejan atrás. Algunas conductas se cambian, pero otras quedan allí. Generalmente cambiamos, de religión, cambiamos de lugar en el que nos congregamos. Sí, yo tomaba y ya no tomo, fumaba y ya no fumo. ¿Sí? Bailaba, ya no bailo. O sea, pero hay otras cosas que también hacían parte de nuestra vida pasada que aún siguen ahí, como el carácter, la mentira muchas veces,
detalles que consideramos que son elementales, pero que si son parte de la vida pasada, entonces eso significa que no ha habido una transformación total y que no todas las cosas han sido hechas nuevas. Entonces conversiones a medias no hay. Hay conversión y la conversión es total o no hay conversión. Así de sencillo. Entonces, lo que dice acá es que si la vida de una persona sigue siendo igual, entonces tiene que revisarse. Tiene que revisarse. Esa conversión no le sirve para alcanzar la vida eterna. El que no renuncia a su propio estilo de vida y asume el estilo que Cristo impone en su palabra, no tendrá vida eterna. El que no renuncia a su estilo de vida para asumir el que Cristo impone, no tiene vida eterna. Para poder tener derecho a llamar a Jesús Señor, tenemos que estar sujetos a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Bueno, Pablo lo expresa en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, de una manera muy simple. Ahí lo encontramos, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es nuestra santificación, es nuestra santidad. La voluntad de Dios y el deseo de Dios es que nosotros, como creyentes, cada día seamos más puros, cada día seamos más obedientes. ¿Cómo se consigue la santidad? Mire, la santidad es el resultado directo de la obediencia a la palabra. Cuando yo obedezco, me santifico. Y aquí dice, apártese de fornicación, y eso es simplemente para tomar un ejemplo de todo lo malo. Apartarse. La palabra apartarse es alejarse, dejar atrás lo que a Dios le desagrada, guiados por su palabra, y de esa manera estamos construyendo nuestra santidad, y esa es la voluntad de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 21. Efesios 4, 21. El apóstol invita de una manera muy clara a las personas a tomar un nuevo estilo de vida como verdaderos cristianos. Y mire lo que dice Efesios 4:21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué pasaje tan interesante. Pero Pablo dice, ustedes tienen que tomar una nueva actitud. Ustedes tienen que asumir un nuevo estilo de vida, y ese estilo de vida que van a asumir ustedes no es conforme a su propio deseo. Es conforme al deseo de Dios. Ese estilo de vida. El 24 dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestros propios conceptos. Y siempre podemos decir, bueno, esto es lo que a mí me parece, yo creo que estoy haciéndolo bien, yo creo que esto es lo correcto, pero cuando usted dice yo creo, ya está dejando de lado la voluntad de Dios. Aquí no es lo que yo creo, no es lo que usted crea. Aquí es lo que Dios ha determinado. Por eso dice, ese nuevo hombre, esa nueva mujer, en todas sus formas,
en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de actuar, ¿no? Debe ser creado según Dios. Es el modelo de Dios el que tiene que imponerse en nuestra vida. Pero mire lo que dice el versículo 21, si en verdad hemos oído y hemos sido por él enseñados. O sea, para que nosotros podamos asumir el estilo de vida que Dios quiere, tenemos que primero haber sido enseñados por él. Pero el apóstol Pablo ahí deja ver una cierta duda. Dice, cuando una persona no ha sido enseñada, ¿no? Bajo o con el modelo de Dios, entonces, ¿cómo puede imitar ese modelo? Primero tenemos que aprender y tener clara cuál es la voluntad de Dios, cuál es la doctrina de Jesucristo. Y segundo paso es, me voy a esforzar para poder vivir conforme a ese estilo de vida que Dios me está demandando. Debemos desechar esa forma de vivir que llevábamos sin Él y debemos asumir la nueva vida creada según Él. O sea, esa es la conclusión. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si yo considero y he aceptado a Cristo como el Señor de mi vida, entonces eso significa que estoy dispuesto a declinar mis deseos, a dejar a un lado mi voluntad para someterme a la de Él. Eso está muy claro. Entonces, el tema del estudio, para que no se le olvide, es: no entran al reino de los cielos los que dicen, sino los que hacen. Entonces, aquí está el desafío para cada uno de nosotros. Yo digo que soy cristiano, pues debo andar como Cristo me enseña. ¿Sí? Digo que soy hijo de Dios, entonces debo comportarme como se comportaría un hijo de Dios. Digo que tengo al Espíritu Santo en mi vida, entonces debo dar el fruto que la palabra dice que es propio del Espíritu Santo. Hermanos, no podemos seguir engañándonos. No podemos seguir viviendo en un mundo de ilusión, diciendo yo soy cristiano, voy para el cielo, cuando realmente nosotros mismos sabemos, muy en el fondo, pero a veces ni siquiera lo queremos reconocer, sabemos que no estamos caminando hacia el objetivo de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque nuestras obras lo demuestran, porque aún seguimos siendo y siguen habiendo rasgos en nosotros de esa persona que éramos antes de conocer a Cristo. Bueno, tenemos nosotros a estas alturas de la vida que tener claro que la salvación es algo muy grande, algo que no tiene precio, que no se puede comprar ni con todo el oro del mundo, y que por ser algo tan grande y tan valioso, no podemos esperar, o sea, que no haya nada que hacer para lograrlo. Ya habíamos estudiado que el Señor dice, esfuércense para entrar por el camino angosto, porque yo les digo que muchos querrán entrar, pero no podrán. ¿Por qué no pueden? ¿O por qué no podrán? Porque no están dispuestos a esforzarse. Y uno de los mayores sacrificios para el ser humano es renunciar a lo que nosotros deseamos como personas para poderle dar importancia a lo que Dios desea de nosotros. Mis amados, reflexionemos sobre esto porque creo que es un tiempo donde necesitamos hacerlo, ya que estamos viviendo días donde ni siquiera la vida no es segura. En este momento nadie estamos seguros, nadie, absolutamente nadie. Hoy tenemos vida, mañana esta vida puede estar desapareciendo, pero nos queda
la esperanza de una vida eterna. Una vida eterna donde la Biblia dice, no hay muerte, no hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza, porque las primeras cosas pasaron. Pongámosle cuidado a esta palabra que el Señor nos da y que Dios permita que podamos seguir reflexionando y haciendo la vida en cada uno de nosotros. Mil bendiciones para todos. Esperamos vernos muy pronto.